Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. Nuevamente con ustedes desde el Centro Cultural Paco Urondo, mostrándoles, como hablamos en el programa anterior, que venimos hablando de la Corea antigua y la reunificación de los tres reinos. Pues bien, en esta oportunidad vamos a hablar de la era de Joseon. Seguramente no es tiempo suficiente lo que disponemos en la televisión, pero bueno, haremos a grandes rasgos un raconto sobre la historia y esperamos en otras oportunidades ir profundizando más en cada etapa. Así que, como siempre, Morena Ramírez nos pone en contexto sobre el programa y enseguida lo llevamos con nuestra invitada de hoy. Corea, como vimos anteriormente, es una nación de miles de años y por ello ha desarrollado una cultura propia muy fuerte. El budismo y las ideas del sabio filósofo chino Confucio han dejado una huella que aún hoy es apreciable en un país donde la mitad aproximada de su población es cristiana, con una mayoría protestante, pero un número importante de católicos y el resto dividido entre budistas, religiones menores y sectores que no se identifican con ninguna religión en particular. La personalidad entonces de los coreanos refleja toda esta mezcla de ideas y tradiciones maceradas durante un largo periodo histórico y que han dado origen entonces a un país dividido en dos, pero que conserva muy fuertes características que los identifican como una historia en común. La historia de Corea que hemos visto en el programa anterior nos llevó a conocer un proceso de unificación que finalizó en el reino de Koryo, que a principios del 1200 los mongoles comenzaron a hostigar al pueblo coreano para conquistar finalmente la nación. La consolidación del budismo y el cambio de dinastía dio comienzo en el 1392 al reino de Joseon, que se mantuvo vigente hasta la invasión japonesa de 1910, dando fin la etapa de los reinos coreanos. Este periodo histórico tal vez haya sido el más floreciente y generó una serie de cambios y avances sociales y económicos que se reflejaron en la consolidación de un estado diferente. Los aspectos culturales y identitarios del pueblo Han con los que se identifican a sí mismos son en primer lugar el racial, que contempla los parentescos y fenotipos raciales propios de los coreanos transmitidos por la sangre. Los factores culturales como el idioma Hangul, el espiritual con profundos componentes de tristeza y nostalgia, el nacional que es la herencia de tantas invasiones resistidas, la pertenencia a una sola nación y la territorial que se enfoca en la identificación con la península coreana.
Bueno, muchísimas gracias a Asia TV por invitarme a este programa que me da la posibilidad de poder continuar con lo que empezó Florencia Méndez. El programa pasado, que si recuerdan, se trató sobre la reunificación de los 3 reinos de Corea y que terminó con el golpe de estado de Lee Sung-ye. Así que hoy vamos a hablar del periodo Joseon, que es un periodo que va del 1392 a 1910 y que bueno, se inicia precisamente con el golpe de estado de Lee Sung-ye y termina con la colonización japonesa. Lee Sung-ye fue un general de Koryo que se hizo muy famoso por haber participado en determinadas revueltas, por la eliminación también de los piratas de Uegu y también porque combatió a los mongoles. En 1392 Lee Sung-ye destrona al rey y comenzó con una serie de reformas. Entre estas reformas, bueno, primero la eliminación de los registros de propiedad, que esto fue importante porque después se pudo distribuir nuevamente todas las tierras, obviamente por conveniencia, ¿no? También reestructuró todas las bases del Estado y además se ocupó de eliminar toda la oposición, en este caso el último rey. Finalmente, bueno, en 1392 podemos decir entonces que comienza la dinastía Joseon con su fundador Lee Sung-ye, que va a adoptar el nombre de Taejo, que es el gran ancestro. Taejo estuvo desde 1392 a 1398 y una de sus primeras preocupaciones fue disminuir toda la fuerza política que había tenido el budismo y para poder reemplazarla por el pensamiento neoconfuciano. Este pensamiento implicaba tener una estructura social muy rígida. A Taejo lo sucede Taejong, que es el que le imprime el sello distintivo a esta dinastía de Joseon, porque lo que va a hacer es presentarse ante el emperador Houwu de China para obtener las cartas de investidura y que China a su vez reconozca a Joseon como una dinastía. Por supuesto que esto implicaba que iban a tener que empezar a rendirles tributo como su vasallo, porque hay que tener en cuenta que en ese momento todos los países que querían tener algún tipo de relación con China debían primero reconocer al emperador. Por lo tanto, los soberanos de los otros países iban a tener el título de reyes. Y por otro lado, también tenían que adoptar el calendario chino, por ejemplo, tenían que rendirle tributo, es decir, festejar las mismas fechas de China, tenían que hacer regalos, que los regalos con el paso del tiempo se iban haciendo cada vez más importantes y en un momento hasta llegó a ser como una especie de intercambio económico, por decirlo de alguna manera. A Taejong lo sucedió el rey Sejong,
que estuvo de 1418 a 1450, que fue el rey que dejó la huella más profunda en la cultura coreana. Si bien mantuvo todo el Estado confuciano, con todo el régimen, las leyes, se interesó también por el budismo. Pero también hay algo muy importante, que ya vamos a ver por qué. Fue el soberano que era el ideal confuciano, que se preocupaba por su pueblo, pero que también vivía y predicaba con el ejemplo en su vida personal. ¿Por qué? Porque le entregó al pueblo uno de los elementos culturales más importantes, que es el Hangul. El Hangul es un sistema de transliteración fonética del idioma coreano que es un alfabeto. En ese momento los únicos que tenían acceso a la escritura eran los de la aristocracia, eran los de las clases altas, porque se utilizaban los caracteres chinos. Sejong lo que hizo fue crear este alfabeto para que pueda ser accesible a todos los sectores de la sociedad. Buscaba que la cultura coreana pudiese ser expresado por todos los estratos, y aparte que todos obtuviesen el conocimiento. Obviamente la alta aristocracia no estuvo muy de acuerdo en un principio con el Hangul, por una cuestión de que ellos querían ser los que tenían todos los privilegios, que eran los únicos que tenían acceso a la educación y por eso al poder, y fue por esto que al principio fue denigrado el idioma. Pero sin embargo tuvo mucha popularidad entre las mujeres y entre algunos tipos de expresión, algunos tipos de expresiones literarias. Si bien el reinado de Sejong puede decirse que fue un periodo de prosperidad, obviamente, como todos los periodos, no estuvo exento de algunas complicaciones. Entre ellas, los ataques de los Jurchen en 1453 y 1467, además de los merodeos de los piratas japoneses. Pero puede decirse que a partir de este periodo, a partir de este momento, comenzó un periodo de relativa tranquilidad que después se extendió por 200 años. La estructura de clases y las relaciones de poder en este momento estaban muy marcadas. Por un lado estaban los Yamang, que era la alta aristocracia coreana y era quienes tenían todos los privilegios. Era un estrato burocrático intelectual que además estaba fusionado con los terratenientes. Los Yamang detentaban las propiedades de la tierra, pero además tenían todo el monopolio de la educación y de la administración pública, que en esos momentos se daban por exámenes, se conseguían por exámenes que se daban cada 3 años. Pero como a su vez ellos tenían todo este monopolio de la educación, obviamente siempre iban a ser quienes se mantuviesen en el cargo. Por eso es que a la larga siempre unas pocas familias eran las que estaban en las altas esferas, por supuesto sin darle posibilidad a los otros estratos. A los Yama les seguían los Chungin, que eran el estrato medio, que eran descendientes de familias nobles de la dinastía Koryo, y también algunos que habían aprobado los exámenes y se dedicaban a la medicina, a la pintura, a las matemáticas o a la astronomía. Por debajo de los Chungin estaban los Sangmin y por otro lado los esclavos y los desclasados. Los Sangmin eran los plebeyos y en su mayoría eran campesinos, pero también habían artesanos y comerciantes. Los esclavos se podían dividir en 2 sectores. Estaba el sector público y el sector privado. El sector privado correspondía a los esclavos que eran convictos y sus descendientes. Y el sector público eran esclavos que habían sido comprados a tiempo parcial o a tiempo completo para servir en las casas privadas.
Y por otro lado estaban los desclasados, que eran personas que eran rechazadas por la sociedad, pero por los oficios que habían heredado. Por ejemplo, eran los carniceros, los curtidores de pieles y también estaban los mendigos. Algo muy interesante es que no solo en las funciones se dividían estas clases, sino también se diferenciaban por la vestimenta. La vestimenta tradicional de Corea es el hanbok, que bueno, está compuesto por un chogorí, que sería un saco, y después por una chima, que es una falda para el caso de las mujeres, y bachi, que son los pantalones para el caso de los hombres. Pero obviamente, si bien todos usaban el hanbok, eran diferentes para las distintas clases. A lo largo del tiempo, Corea fue blanco de múltiples invasiones, obviamente por la posición estratégica que tenía, que por un lado estaba Japón, Rusia, China, todos como fichas de ajedrez moviéndose alrededor de la península. Por una cuestión de tiempo no voy a nombrar las invasiones y algunos problemas que hubo, pero voy a empezar con la primera fase del deterioro del periodo Joseon. La primera fase del deterioro de esta dinastía comenzó en 1864, cuando un niño de 11 años, que más adelante iba a ser reconocido como Joseon, sucedió en el trono al rey Joseon, que había muerto sin dejar descendencia. Obviamente, por la corta edad que tenía, su padre, Ijaun, va a ocupar el cargo como regente y va a nombrarse Taewon-gun, que Taewon-gun significa el príncipe de la gran corte. Taewon-gun fue un hombre que tenía una personalidad muy fuerte, y en ese momento había una gran inestabilidad política en Corea. Entonces, lo que él hizo, las primeras medidas que tomó, buscó eliminar a la facción que había usurpado el poder soberano de los reyes. Entonces, de las primeras cosas que hizo fue eliminar todos los privilegios y la exención de impuestos a las academias confucianas, que eran las principales opositoras del rey, y además realizó una campaña anticorrupción. Estas propuestas reformistas que tuvo no tuvieron éxito por la manera, por la brusquedad con la que intentó llevarlas a cabo. Otra de las cosas es que rechazó todo el contacto con el exterior, volviendo a Corea una región hermética, que esto mismo fue causa de las invasiones que hubo. Con todo este ambiente que había, medio revoltoso, se creó una oposición contra Taewon-gun, en la que por un lado estaban los campesinos ya cansados por los impuestos, y por otro lado todos los Yanban que estaban preocupados por perder esa posición privilegiada que habían logrado alcanzar. Finalmente, el Taewon-gun se retira de la corte en 1873 y asume el rey Joseon, que ya dejó de tener influencia de su padre, pero empezó a tener influencia de su esposa, la reina Min. La reina Min era una mujer que tenía mucha sagacidad política, que la utilizó por un lado para acomodar a miembros de su familia, pero también para poder inmiscuirse en los asuntos del Estado para su favor. En este contexto, en 1875, Japón va a forzar un conflicto con Joseon, buscando la oportunidad de abrir un intercambio. Entonces lo que hace es utilizar una táctica que había usado Estados Unidos algunos años atrás con ellos. Lo que hizo fue enviar una cañonera cerca de la isla Gangwon, que es una isla en la desembocadura del río Han, y cuando la infantería ataca a la cañonera lo consideraron como un acto de guerra.
Entonces, a partir de ese episodio, Japón pudo exigir empezar a entablar relaciones con Joseon. ¿Por qué? Porque había dos opciones. Por un lado, iniciar una guerra porque consideraban a ese acto un acto de guerra, o por el otro, la firma de un tratado. Finalmente, en 1876 se firma el Tratado de Gangwon-do, en el que se le pone fin a este aislamiento de la dinastía Joseon. A todo esto le siguió un periodo de turbulencias, de levantamientos, de movimientos de rebeldes, que bueno, por una cuestión de tiempo vamos a hacer un salto temporal y voy a hablar un poquito del final de la dinastía. El final de la dinastía Joseon estuvo determinado ya con el conflicto entre Rusia y Japón, que bueno, en 1904 ya inició la guerra ruso-japonesa. En este mismo año entran las tropas japonesas a Seúl y con el pretexto de brindarles apoyo, fuerzan la firma de un tratado para que le permitieran mantener todas esas tropas dentro del territorio coreano. Obviamente esto era toda una estrategia para en un futuro poder anexar Corea como parte del territorio japonés. El 22 de agosto de ese mismo año se firma otro acuerdo en el que además Japón podía ejercer mayor control sobre los asuntos políticos de Corea. Finalmente Rusia pierde la guerra y con esta derrota también desaparece un rival que le estaba disputando a Japón la capacidad de construir el destino del noroeste de Asia. Japón fue tomando medidas para iniciar un protectorado en Corea que se hizo efectivo en 1905 y ya con esto la independencia de Corea estaba prácticamente perdida. Obviamente entre este año, entre 1905 y 1910, aparecieron muchas asociaciones que se expresaban de manera escrita, que lo que querían era infundir en la población un sentimiento nacional coreano que aparte despertara la rebeldía contra los japoneses. Obviamente eran en su mayoría grupos muy nacionalistas, pero bueno, no tuvieron éxito lamentablemente. El 16 de agosto de 1910, el ministro japonés Terauchi Masatake presenta el borrador del tratado de anexión a los ministros del gabinete. Finalmente las tropas rodean el palacio donde estaba el rey Sunjong para intimidarlo y de esta manera obligarlo a firmar este tratado. De esta manera se cumple con el designio japonés de lograr la dominación de Corea y se le pone fin a la dinastía Joseon, que a partir de este momento empezó a llamarse Joseon. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Sin dudas es algo que por lo menos a mí me apasiona mucho, conocer toda la historia y pensar cómo llegamos al mundo que es hoy. Así que en otras oportunidades vamos a hablar un poco más detenidamente sobre la península coreana, sobre los conflictos y sobre la actualidad, sobre la Corea contemporánea, que creo que pocos conocen tal
como es. Principalmente en este caso hablamos de Corea del Sur, lo que no significa que no vayamos a hablar también sobre Corea del Norte en algún momento. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Los invitamos como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Culturas, que invite a sus amigos a suscribirse, porque es la forma primero de ayudar a difundir el programa y después que mantengamos en el aire. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente.